Esto es lo que constituye la materia normal. Pero luego hay otra materia que se llama exótica, que dura muy poco, se desintegra. Está formada por otras familias, que son la familia 2 y 3. Cada uno de estos tiene las mismas características, la carga, por ejemplo, y lo único que se diferencia es la masa. Son partículas más masivas. Pues, neutrón emite tres partículas, se desintegra y produce un protón, un neutrino, y luego esto que no recuerdo lo que es. La desintegración radiactiva. Explica la desintegración radiactiva. Las estrellas. Quizás nunca nos hayamos preguntado de qué están hechas las estrellas, antiguamente se pensaba que era como un carbón allí que ardía en los cielos. Y son grandes nubes de gas. Está unido por fuerza gravitatoria. Por eso tiene esa forma esférica. Y lo que caracteriza, ¿cuál es la fuente de energía de la estrella? Reacciones nucleares, que son de fusión. Las que conocemos aquí son las de fisión, que consiste en romper un núcleo muy masivo y eso produce mucha energía. Pero tiene el inconveniente de que los residuos son radiactivos, son malos para la vida. Y lo que se produce en las estrellas es fusiones, unir átomos de núcleos de hidrógeno para formar helio. Y esa es una energía limpia, porque no produce residuos radiactivos. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se utiliza esa fuente de energía aquí para producir energía y no tendríamos residuos radiactivos? Porque la presión y la temperatura que hace falta para que se produzca eso es tan grande que no existe material que soporte ese calor. Son millones y millones de grados. No existe tecnología para que aguante el calor que es necesario para que se una. Entonces, lo que conforma la vida de la estrella es que se produzcan esas reacciones nucleares de fusión. La estrella comienza a existir, comienza a emitir luz cuando empiezan a producirse esas reacciones nucleares de fusión, de unión de núcleos de hidrógeno. ¿Y cuándo termina la vida de la estrella? Pues cuando se acaba. Es decir, todo el hidrógeno se convierte en helio. Puede ocurrir que después el helio se fusione para dar carbono, oxígeno, que esa es otra etapa de la estrella. Pero al final de todo se acaba cuando ya no tiene fuente de energía. Es como un coche. Mientras le echas la gasolina, pues funciona. Pero cuando se acaba la gasolina, pues deja de funcionar. La vida de la estrella es muy diferente dependiendo de su masa. Por poner una comparación, yo no sé si esto es cierto médicamente, es como si dijésemos, las personas obesas van a vivir menos que las personas no obesas. Las estrellas, cuanto más masa tengan, menos duran. Entonces, la vida, la mayor parte de la vida de una estrella está en lo que se llama secuencia principal. Y es donde quema el hidrógeno. Y es la mayor parte de la vida de la estrella. Y es una cosa estable. Nuestra estrella, el Sol, se encuentra ahora mismo en la secuencia principal. Entonces, esto es lo que pone aquí, secuencia principal. Esto es una estrella como el Sol, es una estrella de baja masa. Entonces, la mayor parte de la vida se pasa en la secuencia principal, emitiendo luz. Esta sería la duración de la vida de la estrella en la secuencia principal. Veis que es la mayor parte de su vida. Aquí está quemando el hidrógeno, en la situación en la cual se encuentra nuestro Sol, nuestra estrella. Pero ocurre que cuando se acaba el hidrógeno, la estrella se convierte en una gigante roja. Gigante porque aumenta su tamaño y roja porque cambia su color a rojo. Es esta fase, ¿no? Veis que es muy corta comparada con el periodo de secuencia principal. Y cuando la gigante roja lo que hace es fusionar el helio para dar otros elementos más pesados. Pero llega un momento que
ya no existen las condiciones de temperatura ni de presión para que siga produciéndose esa combustión, esa fusión nuclear. Y lo que hace una cosa muy curiosa es que como que explota y en la capa externa la echa. Se queda un núcleo. Esto es lo que se llama nebulosa planetaria. Aquí está el llamado, no hay ningún planeta, pero se llama así porque cuando lo observaban los primeros, pues se pensaban que era un planeta. Pero lo que queda, es decir, la envoltura la eyecta, la expulsa y se queda en el interior lo que se llama una enana blanca, que sería esto. Entonces se ven imágenes muy bonitas de la cáscara, por así decirlo, de la estrella y luego la estrella, el núcleo que sí que se ha quedado, la enana blanca. No sé si lo veis aquí un poquito azul, pues esa es la etapa de explosión y enana blanca. Y luego, bueno, pues pierde toda su luz y deja de emitir luz y se convierte en una enana negra. ¿Qué pasa si tiene mucha masa? Pues en lo que es la secuencia principal dura solamente esto. Fijaos que es mucho menos que esto. Luego se convierte en una supergigante roja, el mismo proceso, eyecta el material, las capas exteriores y todo es mucho más violento. ¿Qué ocurre? Que si supera, creo que son las 3 masas solares, se produce un agujero negro. Y si no llega a esa masa, se produce una estrella de neutrones, que es una estrella muy masiva. La presión es tan grande que la distancia entre el núcleo y los electrones desaparece y se une. Entonces es súper compacto. Pensad que el átomo es como si, la escala del átomo es como si en un campo de fútbol ponemos en el centro un balón y luego los electrones, pues las últimas gradas. Es decir, el átomo está vacío. Pues si todo eso lo juntamos, se quedan en neutrones y es súper masivo. A lo mejor una cucharada puede pesar toneladas. Aquí la gravedad es grandísima y si tiene un poco de más masa, pues se produce un agujero negro, donde desaparece el tiempo, el espacio, vamos, es algo brutal. Cuando se forma una estrella, se forma porque tenemos una nube de gas y a lo mejor por el frente de onda que produce una supernova, por una variación de presión, empieza a colapsarse el gas y va aumentando la temperatura y la presión hasta que llega a un punto que la presión es tal que se enciende, ¿no? Se enciende la estrella. Y lo que hace es, a la vez que se va condensando, va girando, ¿no? Es una nube que va girando. Al condensarse, lo que hace es girar más rápido y lo que se encuentra es una estrella y un disco de materia alrededor de la estrella. Entonces, en ese disco se van quedando lo que se llama polvo. Son no gases, sino partículas rocosas, para que nos entendamos. Y esas partículitas se llaman planetesimales. Son como los embriones de los planetas. Entonces esos van colisionando, se van agregando, van uniéndose y a la vez cada vez que son más grandes atraen a más partículitas y así llega a formarse un planeta. Luego las estrellas se unen para formar lo que son galaxias. Seguramente conocéis que galaxia viene del griego galactos, que es leche. Porque según la mitología, nosotros cuando vemos nuestra galaxia, que es un arco, no sé si lo habéis visto en el cielo, la Vía Láctea. A ver, que levante la mano quien ha visto la Vía Láctea, ese arco así brillante en el cielo. Tiene que estar muy oscuro. Por ejemplo, aquí no se ve, que subir a Sierra Nevada. Pues ese cielo ese arco blanquecino, pues según la mitología griega, era de la leche que le salió del pecho de la diosa Hera, cuando Júpiter mamaba, le hizo daño. Y
Bueno, la Vía Láctea sí se llama nuestra galaxia por la leche, ¿no? Bueno, las galaxias pues son uniones gravitatorias de estrellas. Y hay dos tipos, básicamente hay dos tipos. Unas que tienen forma de elipse, de una distribución uniforme, que son las elípticas, dependiendo de su elasticidad, pues se llaman con un número. Por ejemplo, este sería E0 y esta E7. Y luego las espirales, que son las que muestran unos brazos. Dependiendo del grado de desarrollo de los brazos, pues se denominan de una manera o de otra. Fijaos la diferencia entre estas espirales y estas. Y es que estas tienen lo que se llama una barra. ¿Lo veis aquí? Bueno, pues nuestra galaxia, que tiene mérito saber cómo es nuestra galaxia porque nosotros estamos dentro, es espiral barrada de este tipo. Nosotros, ahora lo veremos, estamos en un bracito de esto. Luego, a su vez, las galaxias, por fuerzas gravitatorias, están ligadas, se unen. No es que se junten, pero están ligadas, están unidas por la fuerza de la gravedad. Y forman lo que se llaman los cúmulos galácticos. Los grupos son grupos, cuando son 50 galaxias o menos, cúmulos y luego supercúmulos, más grandes todavía. Y fijaos si decía que el átomo está vacío porque la distancia entre el núcleo y los electrones es brutal, pues lo mismo con la estrella en una galaxia. En nosotros puede ocurrir que el hueco entre estrella y estrella es tan grande que pueden cruzarse dos galaxias y no tocarse estrella con estrella. Imaginaos. Lo que pasa es que al cruzarse, por la fuerza de la gravedad se deforma. Pero no habría colisión entre estrellas. Es decir, cuando nosotros pensamos la estrella más próxima a nosotros, pues está a años luz. Es decir, la velocidad de la luz, que es lo máximo, pues se tardan años en llegar a la otra estrella. Entonces, si se descubriese vida inteligente en la estrella más próxima, que ya sería casualidad, y tuviésemos la tecnología para ir a la velocidad máxima, tardaríamos años. Hola, tú lo mandas y a los 10 años lo reciben. Responden inmediatamente. Hola, otros 10 años. Estarían 20 años. Pero vamos a ver nuestra posición, nuestro lugar en lo que conocemos del universo. Aquí tenemos la Tierra y con su satélite. Como podéis ver, esta imagen es muy americana porque Estados Unidos en el centro. Y aquí tenemos el sistema solar, la parte más interna. El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra. Y luego hay un cinturón de asteroides, que se piensa que son los restos de un fallido planeta. Por la gravedad reventó. Son planetas rocosos. Sí, se puede poner bien en el suelo. Mercurio no tiene atmósfera, Venus tiene atmósfera, pero es el ejemplo del efecto invernadero. Las temperaturas allí son mayores que Mercurio, estando Mercurio más cerca del Sol. Hay lluvias de ácido sulfúrico, vamos, un infierno. De hecho, se mandaron sondas ahí, pero claro, en cuanto llega la sonda y aterriza, pues aquello se desintegra, vamos. Y luego tenemos, bueno, los planetas más alejados del sistema solar, como son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Plutón no entra, porque se considera en 2006 una decisión de la Unión Astronómica Internacional por la cual Plutón dejaba de ser planeta y se convertía en planeta enano.
¿Qué pasó? Que se descubrieron otros objetos más distantes que Plutón, que son, por ejemplo, Etna y que tienen características similares a Plutón. Entonces era una disyuntiva. O aumentamos el número de planetas o decimos lo que se parece a Plutón no son planetas, los llamamos planetas enanos. ¿Cuáles son las condiciones para que sea planeta? Que sea esférico y que la gravedad sea lo que lo moldea, eso lo cumple, que gira alrededor del Sol, lo cumple, y la tercera es que su órbita esté libre de otros objetos, que tenga una órbita limpia, por decirlo así, y eso no lo cumple Platón. Platón no, Plutón, demasiada filosofía. Bueno, de aquí veis que existe esta nube que se llama de Oort, que de ahí es donde vienen los cometas. Por eso tardan 80 años a lo mejor, porque recorren distancias enormes. Salen de aquí, van al Sol, ya sabéis por qué tiene la cola. Es decir, son rocas cubiertas de hielo y al acercarse al Sol pues se funde. Por eso la cola del cometa nos está diciendo la dirección opuesta al Sol. Me voy a poner las gafas que si no, no... Aquí tenemos el Sol y estas son las estrellas más cercanas. Como veis, no están distribuidas de forma uniforme, sino que, bueno, por ejemplo, por aquí, pues no hay muchas, por aquí sí hay más. Y aquí nuestro lugar en nuestra galaxia, aquí estaría el Sol. Veis que tiene la barra y unos brazos espirales. Evidentemente no es una imagen real, porque es imposible hacer. Tendríamos que salirnos fuera de la galaxia, con lo cual tardaríamos 10.000 millones de años. No. Nosotros, cuando vemos la Vía Láctea, estamos viendo desde aquí, estamos viendo esto. Pasa que se ven las manchas negras porque por todas estas nubes de gas, que se llama polvo, ¿no? Aquí tenemos nuestra galaxia con otra galaxia cercana, ligada gravitatoriamente. Esto en el hemisferio sur. ¿Hay gente aquí que haya estado en el hemisferio sur? Pues se ve la pequeña nube de Magallanes y la gran nube. Galaxia satélite a la nuestra que se ven desde el hemisferio sur. Luego está Andrómeda, en fin, es nuestro grupo local. Fijaos, dentro de aquí está la galaxia nuestra galaxia, la Vía Láctea, aquí las más cercanas, pero luego existen otros cúmulos de galaxias que son todo esto. Y esto se llama, este supercúmulo se llama Lainákea. En hawaiano significa cielos inconmensurables. Y esto es como lo más grande que conocemos. Y la distancia aquí son de miles de millones de años. Bueno, esto es lo más. Fijaos cómo las galaxias se distribuyen no de manera uniforme, sino, dicen los científicos, como burbujas. Como el jabón, la burbuja de jabón, existen círculos como vacíos, y luego otros donde sí que hay cúmulos de galaxias. Vamos ahora con el Big Bang. A principios del siglo XX, cuando se puede medir las galaxias, su velocidad, observa Hubble que las galaxias se están alejando de nosotros. No están quietas, sino que es un universo dinámico que se está moviendo, al contrario de lo que se suponía, que era algo estático. Y además parece que se están alejando
cuanto más lejos están, mayor es su velocidad de alejamiento. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que las distancias no es que realmente se esté alejando, sino que todo el universo está aumentando de tamaño. Y al aumentar de tamaño, aumentan las distancias. Y eso ocurre de cualquier punto que lo miremos. Esto, imaginaros que solamente podemos ver en 2 dimensiones. No hay tercera dimensión. Y el universo fuese la superficie de este globo. Pues conforme se va inflando el globo, la regla de medir aumenta. Y la distancia entre esta y esta va a ser como un cuadrado. Pero lo que pasa es que el cuadrado aumenta de tamaño. Por eso parece que se están alejando unas de otras. Entonces, nosotros vemos que las galaxias se están alejando, pero si fuésemos atrás en el tiempo, lo lógico sería pensar que si vamos atrás en el tiempo, que se acercarían. Eso es lo que se llama el Big Bang, la gran explosión. Bueno, aquí el universo se representaría así como un círculo. Entonces, si vamos atrás en el tiempo, todo se juntaría hasta llegar a un punto de donde sale todo, digamos. Punto en el cual las leyes físicas no funcionan, una singularidad se llama. Y a partir de ahí se produce pues, una gran explosión y empieza a desarrollarse el universo, disminuyendo su temperatura y aumentando su tamaño. Entonces vamos a ver las diferentes etapas del universo, según la ciencia, cómo evoluciona el universo, según nuestros conocimientos actuales. Este gráfico quizás demasiado completo, pero bueno, simplemente para que veáis como un resumen de lo que vamos a ver, ¿no? La historia del universo. Aquí está el Big Bang, la gran explosión, y bueno, van apareciendo diferentes etapas. Nosotros estaríamos hoy aquí y veis cómo el tamaño del universo va aumentando. Entonces, las primeras etapas del universo son estas: inflación, confinamiento de quarks, nucleosíntesis primordial y recombinación. La inflación es esto que se ve aquí como inflación. El universo empieza a expandirse, pero no de forma homogénea, no lineal, sino que llega un momento, al principio, que en muy poco tiempo aumenta su tamaño muy considerablemente. ¿Veis cómo? Lo normal sería que siguiese así, pero no llega un momento que se expande muchísimo. Después ya se expande de una forma más uniforme. Ese periodo es lo que se llama inflación. Y coge este nombre, ¿no? Pues, de la inflación, pues, que ocurre con la moneda. En Venezuela, fijaos, un bolívar, ¿cuántos dólares? Es decir, para conseguir un dólar, ¿cuántos bolívares? Pues en el 2018 pues vino siendo unos 100. Pero fijaos, en unos meses pasa de 100 a 1600. Una cosa brutal. Pues lo mismo pasó al inicio del universo. Además, en un tiempo inferior a un segundo. Conforme va aumentando, sobre todo después de la inflación, disminuye su temperatura. Aunque son temperaturas grandísimas, pero ya son las apropiadas para que los quarks, estos que hemos visto, se puedan unir para formar protones y neutrones. La siguiente etapa es que esos protones y neutrones se unen para formar núcleos. Y se forman los más básicos: el hidrógeno, que es un protón, y el helio, que son 2 protones. Estos naranjas son los neutrones.
y se forma lo que es ya la materia que nosotros conocemos, los núcleos, en esta proporción 75-25. Y los principales ingredientes de todo el universo son hidrógeno y helio. Por ejemplo, el oro es una cosa rarísima, por eso es tan caro. Otra fase es la recombinación, en la cual disminuye la temperatura de tal forma que ya se pueden formar átomos. Los protones y los neutrones se unen con los electrones y se forman ya los átomos. Y los fotones, empieza a haber luz. Antes no había luz, no se veía nada. A partir de este momento de la recombinación, que en realidad es una combinación, porque recombinación indica que como si se hubiesen combinado antes, y no es así. Se combinan los protones y los electrones para formar átomos y empieza a verse el universo. Y os voy a enseñar la imagen de ese universo primitivo, que es lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas. Este es el aspecto que presentaba el universo hace 380.000 años después de la gran explosión. Las partes azules son las más frías y las rojas las más calientes. Pero fijaos que la diferencia era un universo muy homogéneo. La diferencia entre estas partes rojas y estas azules son de 1 millonésima de grado. Pequeñísima. Pero estas zonas azules es donde había un poquito de más materia. Y son las semillas a partir de las cuales se empiezan a formarse las galaxias. Son las semillas de las galaxias. Aquí se forman los átomos y la reacción de fondo de microondas, se forman las galaxias con las semillas que había de más densidad en fondo de microondas, la galaxia, y aquí es donde estamos. Y aquí, fijaos cómo empieza ahora, si aquí se aceleró la expansión, aquí se está empezando a acelerar de nuevo. ¿Cómo va a acabar el universo, según nuestro conocimiento? Pues las perspectivas no son buenas. Antes se me olvidó deciros la formación de los planetas. Recordad que una estrella como el Sol acabará como una gigante roja, expandiéndose. ¿Qué pasa? Que cuando se expanda el Sol, engullirá la Tierra. Y lo que se verá aquí en la Tierra es un aumento progresivo de la temperatura hasta que llegue a chicharrarse y luego pues, nos meteremos dentro del Sol, por así decirlo. Eso se espera que pase de aquí a unos 4.000, 5.000 millones de años. Sí, estamos en la mitad. Y bueno, el universo, pues veis que se va aumentando de tamaño y puede ocurrir que se siga expandiendo más, cada vez más, hasta que llegue a lo que se llama muerte térmica, todo a 0 grados de temperatura absoluta. Todo, incluso las partículas elementales se separan, todo un universo muerto, las partículas, toda la estructura disuelta, como una sopa fría de materia. Por cierto, eso es lo que los modelos actuales confirman. Luego, aquí para el que explota el globo, pues puede ocurrir que nuestro universo sea inestable, en una serie de condiciones, se rompa, por así decirlo. Y las leyes cambian el universo con sus leyes, sus fuerzas y todo. Y luego otro tercero, que no está confirmado, es que tenga tanta materia el universo que se contraiga. Se expande y se contrae. Pero ya os digo, con los datos que tenemos es que se sigue expandiendo indefinidamente, cada vez las cosas más separadas. El modelo del Big Bang tiene confirmación experimental. Y estos son las grandes. Cualquier modelo físico tiene que confirmarse con la observación, si no, no sirve. Es una teoría que yo me puedo inventar. Por ejemplo, multiversos.
No sé si lo habéis escuchado, pero eso no tiene confirmación experimental. Entonces, ¿hasta qué punto es ciencia? Bueno, pues son tres los pilares de los cuales se basa el modelo del Big Bang. Que las galaxias se están alejando, como hemos visto, pues Hubble, pues, observando con su telescopio y pues, para tomar medidas del alejamiento de las galaxias. Actualmente un astrónomo no hace esto. Cuando yo he ido a observar, esto no. Tú te vas a una sala climatizada, con tu televisión, tu comida, y nada, le das un botón al ordenador y ya toma tu imagen. Ya mueve automáticamente el telescopio y todo por ordenador. Otro pilar que confirma este modelo del Big Bang por ahora es pues, la abundancia de los elementos primordiales. ¿Y cuáles son los elementos que se crearon al inicio? Pues el hidrógeno y el helio. Esta es la composición actual del universo y fijaos, de hidrógeno tenemos un 75% y de helio un 23%, que es lo que predice esa explosión inicial. Luego hay otros elementos pues que son necesarios para la vida, pero con una proporción bastante inferior. Por ejemplo, el carbono, ¿no? La base de la vida. Y luego esa imagen que vimos del universo inicial, la visión de fondo de microondas. Esta gente, por casualidad, lo detectó con esta antena. Luego se ha observado, se han enviado satélites que han observado esa imagen que he puesto del universo inicial. Y esos son los tres pruebas experimentales que confirman esa teoría. Pero claro, eso no significa que sea la cierta, porque esto presenta problemas. Son problemas que no son resueltos por la teoría, cosas que se observan y que la teoría no explica. Por ejemplo, la materia oscura. Esta es una galaxia, ¿no? La parte que se pinta como blanco. Bueno, pues es necesaria más materia para explicar la formación de las galaxias. Hace falta añadirle todo esto azul. Es lo que se llama materia oscura. Es una materia que ni absorbe ni emite, se llama oscura. Y lo único que sabemos es que debe estar ahí para que funcione. Es decir, con las leyes actuales, para que funcione una galaxia, yo tengo que inventarme una cosa que se llama materia oscura, que además forma el 90% de la masa de la galaxia para que funcionen mis leyes. Pero no sabemos qué es. Se conoce que existe porque es efecto gravitatorio. Sería como esto, ¿no? Toda la periferia. No se ve, pero se nota. Y luego existe otra cosa que no se sabe explicar, que es la energía oscura. Imaginaos, primera explosión, se expande, pero conforme va pasando el tiempo se va ralentizando. ¿No? Es como un coche que le pisa el acelerador y va primero muy rápido, pero después ya se va, con el rozamiento va deteniéndose. Pues no, lo que ocurre desde hace unos 4.000 millones de años es que se está acelerando de nuevo. Es como si tú le pisases al coche, lo dejas que vaya en punto muerto, pero en vez de pararse, llega un momento que va a pararse y ¡pum! Pega otra vez el acelerador, sin tú pisar el embrague. Con este vídeo, si funciona, vamos a ver eso, ¿no? Como la explosión inicial, como se acelera el universo y después vamos a ver cómo se desacelera y vuelve a acelerarse, ¿no? ¿Qué vamos a ver? La velocidad y la aceleración. A ver si funciona esto. Bueno, lo siento. Cuando lo probé sí funcionaba, bueno, pues es lo que ocurre. Entonces se dice, bueno, ¿por qué ocurre esa aceleración que va aumentando de nuevo?
que va en contra de la gravitación, que la gravitación lo que haría sería frenar. Pero él dice, bueno, si inventamos una energía oscura, que lo que hace es acelerar la explosión. Y esa energía va aumentando conforme pasa el tiempo. Y existen dos hechos experimentales que no sabemos explicar, y nos inventamos materia oscura y energía oscura. Y fijaos, la composición del universo es un 68% de materia oscura, un 5% de materia ordinaria y un 27% de materia oscura. Es decir, el 95% de la composición del universo no lo conocemos. Hay quien dice que esto de materia oscura y energía oscura es una etiqueta que tenemos para nuestra ignorancia. El científico debe ser humilde. No conocemos el universo. Conocemos, fijaos, un 4,9% del universo. Bueno, creo que todo esto puede suscitar el diálogo, ¿no? Pues tomando este versículo de la Biblia, ¿no? Por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador, el libro de la sabiduría. Como ese cosmos que hablaba yo al principio puede llevar al reconocimiento del creador. Comentando este versículo, el Papa San Juan Pablo II en su encíclica sobre la fe y razón comenta esto, dice: recuperando el pensamiento de la filosofía griega a la cual parece referirse en este contexto, el autor afirma que precisamente razonando sobre la naturaleza se puede llegar hasta el creador. De la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar su autor. Se reconoce así un primer paso de la revelación divina, constituido por el maravilloso libro de la naturaleza, con cuya lectura, mediante los instrumentos propios de la razón humana, se puede llegar al conocimiento del Creador. En una carta que escribió Juan Pablo II al director del Observatorio Vaticano, afirmó lo siguiente: la ciencia puede liberar a la religión de error y superstición. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Galileo, la teoría heliocéntrica. La religión puede purificar la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Decía la humildad, ¿no? La gente tiene que tener humildad y no convertirse en una propia religión. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, un mundo en el que ambas pueden florecer. Entonces, podemos dialogar sobre estas preguntas. ¿Se puede utilizar la cosmología moderna para afirmar o negar científicamente la existencia de Dios? En esto consiste mi tesis doctoral. Si queréis, otro día podría resumir esto, hablar de esto precisamente, ¿no? Pero antes siempre es necesario conocer cuáles son los conocimientos de la ciencia. ¿Se opone la Iglesia a la ciencia? Y por último, ¿qué postura debemos tomar los cristianos ante la ciencia? Ya Francis ya había indicado ahí algo al respecto. Lo tenéis estas preguntas en el guión. Bueno, para acabar, quien esté interesado pongo varias referencias de lo que he dicho, pues si queréis